Ando con una tosecita, espero que no sea otra vez coronavirus. Bien, Microsoft me recuerda que están siendo grabados y todo lo que digan puede y será usado en su contra. A partir de este momento, nuestra representación visual y o auditiva ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Microsoft. Entonces ya no tenemos derechos sobre nuestra voz o imagen. Todo es de Microsoft a partir de ahora. Bien, ya les informé entonces que están siendo grabados. Y ahora sí podemos continuar. Entonces habían problemas en donde aplicar la segunda ley de Newton o era muy complicado o simplemente no nos ayudaba a describir de manera fácil el problema. De manera que definimos las energías. Definimos las energías en el capítulo anterior, en el parcial anterior. Pero aún así, es posible estudiar otro tipo de problemas como los descritos aquí en la presentación si definimos dos cantidades nuevas. Una es el momento lineal y la otra es el impulso. Bien, ¿de dónde sale entonces el momento lineal? Lo que vamos a hacer es tomar la segunda ley de Newton, pero la aceleración no la vamos a escribir con la letra A como estamos acostumbrados a verlos, sino que vamos a escribir la aceleración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bien, entre comillas, y lo digo entre comillas porque no es la versión oficial, vamos a meter la masa dentro de esa derivada. Lo digo entre comillas porque bueno, en realidad no es meter la masa dentro de la derivada, pero bueno, así parece que pasó aquí, entonces así lo vamos a describir en este momento, ya cuando para quienes estudian física van a ver cómo se hace realmente. Y entonces usted puede, digamos, tener esta masa dentro de la derivada, y si nuestro sistema es de masa constante, no hay ningún problema, eso puede entrar o salir de la derivada. En la sección 8.5, donde se estudia la propulsión de cohetes, ahí la masa es variable y entonces ahí la masa no puede salir de la derivada. Perdón, no puede salir de la derivada. Entonces, porque también es variable, el cohete va perdiendo masa a medida que va subiendo. Pero bueno, sección 8.5 está fuera de la temática de esta clase. Si usted estudia física, en la clase de mecánica 1 sí va a estudiar sistemas de masa variable, así que no se preocupe. Y pues para quienes van a estudiar ingeniería, vamos a trabajar únicamente con sistemas de masa constante. Bien, aquí solo recordar entonces que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y entonces se va a definir el momento lineal como masa por velocidad. Momento lineal o cantidad de movimiento lineal. Y entonces, si ustedes se fijan, las unidades de la masa son los kilogramos y la velocidad en el sistema internacional nosotros la medimos en metros sobre segundo, de manera que las unidades del momento lineal son kilogramo metro sobre segundo. No tenemos un nombre especial, para la unidad del momento lineal, no es como el Newton, por ejemplo, que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Aquí no. El momento lineal se mide en kilogramos metros sobre segundo. Y es una cantidad vectorial. Entonces aquí prepárense para los problemas porque, y más vale que teman, porque aquí los problemas sí van a estar, sí van a ser vectoriales sobre el eje X y Y. Van a ser sobre el eje X y Y. Permítanme un momento. Disculpen, es que estaba la cadena nacional. En este momento sí sé que me están poniendo total atención porque nadie mira esas cosas. Bien, entonces el momento lineal es una cantidad vectorial.
De manera que vamos a tener tres componentes, componente X, Y y Z para la velocidad. Y entonces vamos a tener un momento lineal para el eje X, momento lineal para el eje Y, momento lineal para el eje Z. Tal es así que la actividad número 8 vamos a estudiar la explosión de una granada, la cual se va a dividir en tres partes. Y cada una de las partes, una parte va a ir en X, otra parte va a ir en Y, otra parte va a ir en Z. Y usted va a trabajar este modelo para esa granada. No porque me gusten los temas bélicos, sino porque hace poco vi un problema bastante bueno sobre esa granada. Pero bien, el momento lineal entonces nace de la segunda ley de Newton, de manera que la segunda ley de Newton se puede reescribir en términos del momento lineal. Y podemos decir entonces que la sumatoria de las fuerzas o la fuerza neta es igual al cambio en el momento lineal respecto al tiempo, o la derivada del momento con respecto al tiempo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo real. Si usted mira noticias, seguido va a observar imágenes como esta, no con muñecos de prueba, pero sí con personas, especialmente con motociclistas. Y entonces, la rapidez del automóvil en un tiempo muy corto pasa de ser de un valor a ser cero. De manera que el momento lineal como tal se reduce. La bolsa de aire, bueno, hace que el conductor pierda momento lineal más gradualmente que el automóvil. Y es así como salva su vida. Lo otro es que los automóviles, porque como en este choque, en el choque, bueno, cuando miremos choque vamos a hablar de eso. En el choque el automóvil está diseñado para, decirlo de alguna forma, absorber el impacto y que lo absorba él y no usted. Esto no pasa en las motocicletas. Entonces, cuando lleguemos a choque vamos a hablar un poco más de esto. Esto sería un ejemplo de los problemas que nosotros vamos a estudiar acá. Y entonces así funciona una bolsa de aire. Disminuye gradualmente su momento lineal para que sobreviva. Se va a lesionar, pero levemente. Y entonces, ahora sí, todos los objetos que estamos estudiando necesitamos conocer su masa, porque el momento lineal y la energía cinética tienen en común eso, que dependen de la masa y de la rapidez en el caso de la energía y de la velocidad en el caso del momento de este objeto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cantidades? Energía es un escalar, el momento es un vector. Eso principalmente es la diferencia entre ellas. Bueno, aparte que las unidades, la energía se mide en joules y el momento se mide en kilogramo metro sobre segundo. Bueno, sí, hay diferencias, pero la principal es esa. La energía cinética no es un escalar y el momento lineal es un vector. Esto que están viendo acá es el impulso. El impulso tiene las mismas unidades del momento y para no dar tantas vueltas, el impulso, bueno, aquí, bueno, perfecto, aquí lo están dando. El impulso es el área de la gráfica de cuando usted grafica la fuerza en función del tiempo, pues eso sería el impulso, el área bajo esa curva, o sea, la integral. Pero nosotros no, lo más probable es que no trabajemos esto de esta manera. A nosotros vamos a definir el impulso. No, sí, aquí está. Como la diferencia de los momentos. Perdón. Entonces la diferencia de los momentos a usted también le van a dar el impulso.
O puede usted hacer la integral de la fuerza neta con respecto al tiempo. Cualquiera de las dos. Y bueno, aquí tenemos dos casos donde como el área bajo la curva es la misma, podemos decir que el impulso es el mismo. Y acá tenemos un ejemplo de un lanzador un lanzador en un partido de béisbol. No sé si ustedes han averiguado a qué rapidez sale una pelota de béisbol, pero pueden alcanzar una rapidez bastante alta y parten del reposo prácticamente. Entonces, se aplica una gran fuerza en un corto tiempo. Y aquí se describe entonces la energía cinética adquirida por la pelota y el momento lineal adquirido por la pelota. Note que en la energía es el producto punto de dos vectores y el momento nada más es el vector multiplicado por un escalar, o sea que esto sigue siendo un vector. En el otro caso es ya un escalar. Ok, sí, 7 por 4. Acá tenemos un ejemplo de una pelota que golpea la pared. Si ustedes se fijan, nos dan la masa, 0.4 kilogramos. Esta pelota choca con la pared. Se mueve horizontalmente. Aquí es importante conocer la velocidad del objeto. Entonces siempre nos van a decir en qué dirección va. Se mueve horizontalmente hacia la izquierda a 30 metros sobre segundo y rebotando horizontalmente a la derecha con rapidez de 20 metros sobre segundo. Calcule el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque con la pared. Inciso B o pregunta 2. Si la pelota está en contacto con la pared durante 0.01 segundos, calcule la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto. Bueno, este es un esquema de una imagen de cómo sucede el choque. La pelota viene, choca con la pared y digamos que regresa con una rapidez horizontal un poco menor. Note que como la rapidez inicial va en dirección, va hacia la izquierda, se le ha colocado un signo negativo, perdón, la velocidad. Se le ha colocado un signo negativo y cuando va hacia la derecha es positiva. Esa es por la referencia que se ha tomado. A la izquierda se han colocado los negativos y a la derecha se han colocado los positivos. Y entonces vamos a calcular, perdón, vamos a calcular los momentos, momento final y momento inicial. Y nosotros sabemos que el impulso es la diferencia de los momentos. Cuando usted hace este cálculo, usted tiene que el impulso son 20 newton segundo. De manera que esto de aquí es el impulso, 20 newton segundo. De manera que usted sabe cuánto dura el choque y usted sabe que el impulso es la fuerza neta por el tiempo, o por la diferencia de tiempos, perdón. De manera que si usted calcula la fuerza neta sería el impulso dividido el tiempo. Y ahí tiene que la fuerza media. La pregunta era, ¿cuál es la fuerza media que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto? Bueno, la fuerza, bueno, vamos a ver aquí. Ajá. Esa fuerza fue de 2000 newtons. Noten que esa fuerza va a ser mayor a medida que el tiempo de contacto sea menor. O, claro, que el impulso sea mayor.
cualquiera de las dos. No, eso fue todo. Ok. Notas importantes para esta parte del momento es masa por velocidad, es un vector. Es un vector y el impulso es la diferencia de los momentos o la integral del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza neta. Ojo aquí, es la suma de todas las fuerzas. Entonces, el concepto de momento lineal e impulso es lo importante en esta parte. Bien, saltamos a la otra presentación. Choques elásticos e inelásticos. Aquí es donde adquiere gracia estudiar el movimiento, el momento lineal. Oh, se revolvieron los griegos. Sí. Bien, entonces un choque, bueno, sí, sería la interacción entre dos o más cuerpos. Vamos a ver, correcto, la interacción de dos o más cuerpos, donde la fuerza debido a la interacción es mucho mayor que las fuerzas externas que actúan en el sistema, de tal manera que podemos ignorar las fuerzas externas y tratar los cuerpos como un sistema aislado. Esto es importante porque cuando estudiemos los choques, solo nos va a interesar, bueno, solo vamos a estudiar prácticamente el choque como tal, es decir, solo nos va a interesar el momento lineal antes del choque y después del choque. Hay dos tipos de choques. Choques elásticos, un ejemplo sería el choque de las bolas de billar. ¿Cómo definimos un choque elástico? En un choque elástico, bueno, formalmente se denomina choque elástico cuando la energía cinética total del sistema es la misma antes que después del choque. Usted puede tener un choque elástico, como en el ejemplo del billar, cuando viene usted golpea la bola blanca y la bola blanca choca con el resto de bolas, pero no se queda pegada, sino que hay una especie de rebote. Entonces, en el choque elástico, cuando los cuerpos interactúan, cuando chocan, estos no se unen, sino que se llama elástico porque, bueno, quedan al final separados o se despegan después del choque. En contraposición con los choques inelásticos. En el caso de los choques inelásticos, aquí es diferente. En este choque, la energía cinética total final es menor que la energía inicial. Ese es un tipo de choque inelástico, y un choque totalmente inelástico es que después de la colisión los dos cuerpos se mueven como si fuera uno. Usted puede entonces pensar aquí, si usted viene y le pega un chicle a un automóvil que va en movimiento, bueno, si el chicle se le quedó pegado al automóvil y se mueven como un solo cuerpo, eso fue un choque inelástico. Se me ocurre algo peor, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Cuando un trailer levanta una moto. Sí, sí, esa fue la imagen que se me vino a la cabeza. O vaya, sí, para ser menos gráficos, cuando usted va conduciendo, antes, cuando habían insectos y no los habíamos diezmado, chocaban insectos en el vidrio frontal de su automóvil. Entonces ese sería un ejemplo de un choque totalmente inelástico. El insecto trae su momento lineal, el automóvil trae su momento lineal también, pero la masa del automóvil es mucho mayor que la del insecto. Por lo tanto, al chocar, el insecto se queda pegado en el automóvil y se mueven como un solo cuerpo. Ese sería un ejemplo de un choque totalmente inelástico. Y entonces, aquí analizamos el momento inicial del sistema. Ya no es el de un solo objeto, sino que es el del sistema. Si el sistema está compuesto por dos objetos, entonces hay dos momentos
dos momentos iniciales y hay dos momentos finales. A ver, un momento, a ver aquí. Ajá. Ah, ok. Ajá. Entonces vamos a analizar el choque totalmente inelástico. Lo que caracterizaba el choque totalmente inelástico es que los dos cuerpos al final se mueven como uno solo. Por eso usted va a observar aquí que el momento final es la masa combinada de los dos objetos. Al inicio, antes del choque, tenemos la masa del objeto A por su velocidad más la masa del objeto B por su velocidad y están separados, pero al final, como el choque fue totalmente inelástico, se mueven ambos con la misma velocidad y se mueven como un solo sistema. Entonces la masa de este nuevo sistema es la suma de las dos masas. Y entonces la velocidad final del objeto A es la misma velocidad final del objeto B. Y se puede escribir de esta forma. Si estuviéramos en el eje X, si estuviéramos hablando del eje X, únicamente tenemos esta expresión de acá. Antes del choque, recuerden los objetos por separado, cada uno con su masa, cada uno con su velocidad. Después del choque es una sola velocidad y es una sola masa, que es la suma de las dos masas en este caso. Aquí, ok. Aquí la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Ok, solo para que lo tengan en cuenta. La energía cinética del sistema ya unido es menor que la energía cinética inicial. En el choque elástico no ocurre esto. En el choque elástico vienen los dos objetos con su rapidez inicial respectiva y su masa respectiva. Ocurre el choque, pero no quedan juntos, sino que después del choque, el objeto A se mueve con su velocidad y el objeto B se mueve con su propia velocidad. Y no son iguales, no necesariamente son iguales. Y como el choque fue elástico, entonces podemos hablar de la conservación de la energía cinética. Es decir, la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque, únicamente en choques elásticos. Entonces, esto sí lo podemos afirmar en el choque elástico. A ver. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Usted va a tener un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones. Por un lado, la conservación del momento lineal, que es esto que está aquí. Y por otro lado, la conservación de la energía cinética, que es esto que está acá. Entonces va a tener un sistema con dos ecuaciones. Y aquí lo que hacen es, bueno, trabajarlo. Perdón. Aquí lo único que hacen es trabajarlo, agrupar las masas. Agrupan las masas y, solo disculpenme un momento, WhatsApp. Ahora sí. Aquí lo que hacen es trabajarlo, utilizan esta identidad, x cuadrado menos y cuadrado es x más y por x menos y. Dividen el lado izquierdo, dividen el lado izquierdo, la ecuación de arriba entre la ecuación de abajo, y les queda nada más esta relación de las velocidades. Ok, bueno, se obtienen aquí las velocidades relativas. Y entonces usando este resultado, se obtiene esta ecuación.
En lo personal, no recuerdo haber utilizado esta última relación para resolver problemas, pero bueno, ustedes ténganla, puede ser bastante útil, sí, y acortar algo de trabajo. Y entonces aquí usted puede encontrar la velocidad final del objeto A en función de las masas y de la rapidez inicial de los objetos. Lo mismo puede ser para la velocidad del objeto B. Esta presentación ya está en el campus, así que no se preocupen, no tiene que estar copiando como loco en este momento. Esa es la ventaja. Y bueno, sí, son unas ecuaciones un tanto grandes. Yo no recomendaría memorizarlas, siempre pueden deducirlas. Si las tienen a mano, perfecto, si no, no se preocupen. Y bueno, aquí tenemos entonces que si la masa A es igual a la masa B, esto se va a simplificar bastante. Porque quiere decir que la velocidad inicial del objeto A, perdón, la velocidad final del objeto A es igual a la inicial del objeto B y viceversa, la final del objeto B es igual a la inicial del objeto A. Eso sería el resultado que se encuentra aquí. Cuando un cuerpo está en reposo, si inicialmente está en reposo, su momento lineal es cero porque no tiene velocidad en ese momento. Si tiene velocidad igual a cero, su momento lineal es cero. Y entonces este es el ejemplo cuando usted hace un alto y viene atrás, ¿verdad? Un taxi y lo choca. Oh, bueno, pero en este caso era choque elástico. Entonces, este es el inicio de la partida de billar. Y entonces usted tiene las bolas agrupadas y usted le pega a la bola blanca. Entonces, en ese momento solo la bola blanca tiene momento lineal, el resto de las bolas está en reposo y por eso podemos decir entonces que la velocidad inicial del cuerpo B es igual a cero, su momento lineal es igual a cero y aquí tenemos entonces unas ecuaciones para determinar la velocidad final del cuerpo A y la velocidad final del cuerpo B. No, no todos los ejercicios se resuelven con estas ecuaciones, así que no se preocupen. A ver. Entonces, ok. Una consulta, ¿se siente cortado el audio? ¿Se siente cortado el audio o va desfasado el audio de la presentación? No, y me está todo fluido. Ah, ok, es que me está avisando el Teams que estoy conectado a una red muy lenta. Bueno, bien, vamos a dejarlo ahí. Oh, vaya, aquí termina. Bueno, aquí, bueno, hasta aquí llega esta presentación. ¿Qué es lo importante aquí? Vamos a estudiar choques totalmente inelásticos, donde los objetos al final quedan pegados, y vamos a estudiar choques elásticos, donde los objetos no quedan unidos y adicionalmente a eso, la energía cinética se conserva antes del choque y después del choque. ¿Cuál es la manera de plantear el choque? Es esta que están viendo ustedes ahora en pantalla. El momento lineal, el momento lineal del sistema, en este caso es de dos cuerpos, antes del choque aquí esta parte de aquí, la F representaría después de ocurrido el choque. En el choque inelástico, la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Y esto es porque se ha perdido algo de energía cinética en la unión de los dos, de los dos cuerpos. Entonces, cuando el sistema ya es uno solo, tiene menor energía cinética.
Ok. Bueno, salimos de esta presentación. Con esto cubrimos ya las primeras 3 secciones del capítulo 8. Vamos a hacer los problemas el día de mañana. Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Así como en el ejemplo de la bola de baloncesto, cuando dos automóviles chocan, digamos, y patinan y se mueven por un instante como un solo sistema, esta energía cinética que se perdió se convierte o en calor o la absorbe la estructura de uno de los dos cuerpos y entonces esa energía se convierte en el trabajo que deforma la estructura de uno de los objetos. Entonces es correcto, nunca se pierde, sino que se puede transformar ya sea en calor o se puede transformar en trabajo. Tome el ejemplo cuando usted va corriendo, ¿verdad? Es un niño pequeño y va corriendo y en eso tropieza y choca contra el suelo. En el momento en el que se va arrastrando por el suelo, que se raspa las rodillas, en ese momento usted tiene una energía cinética menor, pero el raspón le duele bastante. Entonces esa energía cinética que perdió se convirtió en el trabajo que raspó su piel, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta energía cinética nunca se pierde, se va a transformar en calor o va a realizar trabajo deformando la estructura de alguno de los dos cuerpos. Algo de energía viaja, sí. Algo de energía viaja a través del sonido, del impacto, sí. Sí, pero ese es tema de física general 2. Es correcto. Es correcto. Incluso cuando ocurren estos choques hay un aumento en la temperatura. Hay un aumento en la temperatura. Entonces, sí, una parte es calor, hay diferentes maneras en las que se puede transferir o transformar, perdón, la energía. Claro, principalmente va a ser por calor. Ya las otras formas va a ser algo menor. Va a ser algo menor. Bien, las cosas en física 100 hasta el momento han sido bastante como de juguete. Hemos estudiado esquiadores, hemos estudiado furgones, hemos estudiado carros, hemos estudiado una infinidad de cosas y todas ellas las hemos representado por puntitos. Denme un segundo. Denme un segundo. Bien, entonces, usted estudia un esquiador, usted estudia un automóvil y los hemos estado estudiando como si fueran puntitos a los que les ponemos flechas que representan las fuerzas. Y usted viene, digamos, usted está trabajando, ya es el ingeniero de planta, o usted es el físico y vienen sus colegas y les pega curiosidad y le dicen, bueno, y esos resultados que usted encuentra simulando que las cosas son puntitos, que realmente eso sirve, es realista estudiar las cosas como si fueran puntitos. Vaya, le creo que estudie una pelota como si fuera un puntito gordo, pero un esquiador como un puntito, un automóvil como un puntito, un plato como un puntito, si estudia un termo como un puntito y todo lo hacemos puntito.
La nota final, solo un puntito. No, terrible eso. No puede ser así, ¿verdad? No puede ser así. Entonces tenemos que considerar la geometría de los cuerpos para añadirle complejidad a nuestros modelos, pero al añadirle complejidad obtenemos mejores resultados que describan los fenómenos naturales. De manera que cuando nosotros vayamos a estudiar cuerpos, cuando vayamos a estudiar cuerpos, ya sea una persona, una caja, un automóvil, una combinación de cuerpos, por ejemplo, alguien que está equilibrándose y es una persona cargando una vara larga. Entonces, nos resulta, ¿verdad?, hacerla como un puntito. Bueno, la solución que usted debería darle a esta persona es decirle, está bien, vamos a considerar que no es un puntito, vamos a buscar dónde se concentra la masa y ese punto donde se concentra la masa, ahí vamos a poner el puntito. O sea que sí, vamos a seguir trabajando con puntitos, pero ahora sabemos dónde está concentrada la mayor parte de la masa de ese objeto. O sea que sí, seguimos trabajando con puntitos, pero no es cualquier puntito. Agarramos el puntito donde se concentra la masa. Y a eso le llamaríamos nosotros el centro de masa. Es decir, que es un punto asociado a un sistema para que lo represente. Nosotros vamos a asumir que el centro de masa, que de la manera en la que se mueve el centro de masa es la manera en la que se mueve todo el objeto. Ese es el trasfondo de esta sección. Matemáticamente, el punto donde se encuentra el centro de masa está dado por la ecuación que ustedes pueden ver ahí. Es una cantidad, vectorial. Es una cantidad vectorial, depende de la posición donde se encuentra el objeto. Y entonces lo que hace es tomar la posición de cada una de sus partículas y multiplicarlo por la masa de esa partícula. Y todo eso lo va a dividir entre la masa total del objeto. Representándolo para cada uno de los componentes, el punto donde se encuentra el centro de masa en el eje X sería la suma de cada partícula que se encuentre en el eje X en una cierta posición del eje X multiplicado por su masa y dividido entre la masa total. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con una esfera, con una pelota, por ejemplo, podemos asumir que la pelota es esférica y podríamos decir nosotros que el centro de masa de la pelota está en el centro geométrico de la pelota. Entonces, cuando trabajemos con objetos que son simétricos y cuya densidad de masa es constante, o sea que el objeto es homogéneo, que no tiene más masa en ciertas partes que en otras, entonces el centro de masa va a estar ubicado en el centro geométrico. Normalmente el centro de masa está en algún punto en el cuerpo, pero no necesariamente. Puede estar sobre el eje de simetría. Imagínese usted un disco compacto, un CD. Creo que sí conocieron los CDs. Bueno, algo más común, una dona. Una dona no tiene su centro de masa en ninguna parte, no está en el relleno, no está en las orillas, sino que está en el centro de la dona, en el agujero de la dona. Ahí está el centro de masa de la dona, sobre el eje de simetría.
¿Qué es la densidad de masa? Bueno, ¿qué es la densidad? Es la masa sobre el volumen. Y esto, cuando es homogéneo, esta densidad es la misma en cualquier punto del objeto. La densidad es la misma en cualquier punto del objeto. En la práctica esto no ocurre siempre, pero bueno, vamos a asumir nosotros que es así. Y aquí tenemos pues ciertos objetos que son ciertos objetos geométricos que son simétricos y podemos ver que el centro de masa está ubicado en el centro geométrico. Y en el caso de un disco, bueno, un disco, sí, en el caso del disco está sobre el eje de simetría y en el caso de una rosquilla no está sobre la rosquilla, sino que también es sobre el eje de simetría de esta rosquilla. Ok, vamos a ver. Miren, esta parte del centro de masa, bueno, vamos a verlo con los problemas. Cuando tenemos un objeto de masa continua, es decir, un cuerpo que no tiene una figura geométrica, entonces hay que ir buscando, hay que ir agarrando cada pedacito de masa, cada contribución de cada partícula con su masa respectiva y le colocan delta M porque son masas muy pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas que usted puede reescribir esta expresión como si fuera una integral. Y entonces usted va a tener que hacer, perdón, la integral sobre todo el cuerpo. Pero eso no es práctico hacerlo, entonces vamos a cambiar nosotros utilizando la densidad, creo que eso es lo que viene a continuación, para hacer la integral en todo el volumen del cuerpo. Aquí está. Entonces, este diferencial de masa realmente en la práctica no lo vamos a trabajar como un diferencial de masa en sí. Lo que vamos a hacer es utilizar la densidad para cambiar esta integral y que no sea con respecto a la masa, sino que sea con respecto a la longitud o con respecto a la superficie o con respecto al volumen. ¿Se acuerdan de cálculo 2 cuando miraban esas integrales de volumen? Que aparecían integrales triples o si eran integrales de superficie, que eran integrales dobles. Bueno, si ustedes ya hubieran aprobado cálculo 2 se acordarían, pero creo que están llevando cálculo 2, así que probablemente vamos a trabajar solamente con integrales de línea. Sí, eso estaba pensando ahora, no han llevado cálculo 2. Bueno, sepan ustedes y quienes vayan a llevar 321, 415, quienes estudien la licenciatura en física, que van a trabajar con integrales de superficie y volumen. Pues hasta el momento solo hemos llevado cálculo 1, entonces solo vamos a trabajar con integrales de línea, una integral sencilla. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a definir esta letra de acá que es lambda. Lambda es la densidad lineal de masa, que entonces en todo caso no sería masa sobre volumen, sino que masa sobre longitud. Y entonces, como estamos estudiando objetos cuya densidad es constante, usted puede escribir el diferencial de masa como la densidad del objeto con el diferencial de longitud. Y entonces usted ya no integra con respecto a la masa, sino que integra con respecto a la longitud, que eso es más fácil de hacer. Y aquí, bueno, como no han llevado cálculo 2, esta parte solo es para asustarlos. Si el objeto es una superficie, ¿qué cosas puedo considerar como una línea? Una cuerda, una barra, que sea delgada, por cierto,
Esas cosas yo las puedo considerar como lineales para trabajarlas con una densidad lineal de masa. Pero objetos como un disco, una hoja de papel, una tabla, son objetos que puedo trabajar yo en dos dimensiones, si son delgados. Puedo trabajarlas en dos dimensiones y ahí utilizaría yo integrales de superficie. Y esta letra de acá, sigma, es la densidad superficial de masa. Si en cambio yo estoy trabajando con un objeto volumétrico, una persona, una vaca, un caballo, eh, una esfera, un gato, entonces ya tengo que hablar de una densidad de masa tal como la conocemos nosotros, que sería la masa sobre el volumen, una densidad volumétrica. Y el diferencial que iría en la integral sería integral con respecto a x, y y z. En el superficial sería solo xy, asumiendo que el objeto está en el plano xy, obviamente. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar la integral para encontrar el centro de masa? Nos va a quedar de esta manera. Aquí le colocan x, porque acuérdense que es la integral de la posición. Eso estaba aquí atrás. Aquí es la integral de r de m. Si estamos sobre el eje x, pues la posición está dada por x. Y están asumiendo acá, podríamos asumir que la densidad no es constante. Y por eso ponen que la densidad puede ser función también de la posición. Y aquí tenemos los ejemplos si son superficie y volumen. No se asusten con eso. Para física 100, esto de acá no viene. Y si llega a venir, pues mala suerte. Pero no va a venir. Vamos a trabajar solo con integrales de línea. Solo con esta. Solo con las de línea. Únicamente de línea. Entonces, si lambda es constante, puede salir de la integral. Podría salir de la integral. Pero si lambda depende de la posición, pues tiene que ser integrada junto pues con todo lo demás que hay acá. En teoría, esta integral de abajo, la integral de lambda con respecto a x, esto nos da la masa total. Esta integral de aquí abajo, esto debería darnos la masa total del objeto. Así como nos había dado acá, por ejemplo. Aquí, así como nos había dado aquí. Bien. Esta presentación mete bastante presión, les diré. Mete bastante miedo. Sí, con el Wolfram Alpha. Con el Wolfram Alpha usted no le tenga miedo a ninguna integral. Realmente es una herramienta muy poderosa. Pero como ustedes deberían saber, quizá no porque son jóvenes, pero los de mi generación saben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues bien, está bien que use esa herramienta, pero también es muy, muy importante que usted sepa cómo resolver esas integrales a mano. Bueno, no es fácil, el camino que ustedes han escogido no es fácil. Esta parte del centro de masa, pónganle cuidado, por favor. Vamos a hacer problemas, no se preocupen de esto ya haciendo los problemas ustedes van a ver que es más entendible, más digerible. Pero póngale cuidado porque la tercera unidad arranca con que usted ya sabe que es centro de masa y definimos otra cantidad que es el centro de gravedad. En el tercer parcial ya empezamos a estudiar cómo es posible que un objeto mantenga el equilibrio. Entonces, sí.
sí debe tener claro, este concepto de centro de masa. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Cómo miran esta parte? Se mira más oscuro, yo sé que sí, porque solo hemos visto la teoría. Ya cuando miremos los ejercicios, pues confío en que no se va, confío en que se va a aclarar un poco esto. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a ver. Oh. Se mira feo, sí, sí, se mira feo. Sí, lo de centro de masa da miedo. Permítanme. Vamos a parar la grabación aquí porque aquí ya terminó la presentación. Vamos, y entre más rápido la termine, más rápido me envía el enlace.